Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Un gusto saludarlos de nuevo en pues mi primer seminario del año. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que ha causado mucho revuelo, ha causado mucha controversia y que ha llamado mucho la atención desde hace uno o 2 años a la actualidad, al día de hoy, que es básicamente la regulación de esta planta tan infame que muchos o nos trae muchas opiniones cruzadas, ¿vale? Que es el cannabis o lo que nosotros conocemos como la marihuana. Actualmente, como algunos de ustedes ya habrán sabido, y a los que no, nosotros ya aparentemente tenemos una legalidad, una regulación por parte de la cuestión legal para el uso de esta planta. El cannabis, recordemos, es una planta muy antigua que nos ha acompañado, si recordamos los seminarios que hemos transmitido anteriormente, es una planta que nos ha acompañado desde tiempos muy ancestrales, culturas muy antiguas, desde hace más de 2000, 3000 años ya utilizaban esta planta tanto para uso medicinal como para usos rituales y religiosos. Entonces, actualmente, la planta del cannabis es una de las plantas más versátiles tanto en la parte industrial como en la parte recreativa y la parte terapéutica y farmacéutica, que tiene muchos usos en muchas áreas, ¿vale? Pero hablando específicamente de la cuestión legal, hay muchas lagunas que todavía son desconocidas y con la nueva legalidad aparente que tiene esta planta, pues hay muchas dudas respecto al uso, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo yo me amparo como productor, como cultivador, como consumidor, al, al manipular y al poseer esta planta, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de legalidad, estamos hablando básicamente de las leyes que abarcan tanto la regulación, el uso, la manipulación, la comercialización, el cultivo, la cosecha de esta planta. Vamos a hablar propiamente de la regulación en territorio mexicano. ¿Por qué? Porque recordemos que cada país tiene diferentes procesos legales y diferentes jurisprudencias y amparos que justifican y regulan el uso de esta planta. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más regulaciones tiene, ¿vale? En toda la parte. Y aquí en América Latina, México es uno de los pocos países en Latinoamérica que tienen regulado el uso del cannabis. Entonces vamos a adentrarnos un poco más cuáles son las cuestiones que abarcan legalmente esta planta. Nosotros, cuando hablamos de que la marihuana es legal en el territorio mexicano, no estamos hablando propiamente de que se expidió una ley o de que se expidió un amparo para que nosotros podamos utilizar, manipular, cosechar o producir esta planta, sino lo que pasó aquí es que desde hace varios años a la actualidad se han tratado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de crear propuestas y premisas en jurisprudencias, en amparos legales, para tratar de regular el uso tanto lúdico o recreativo y medicinal de esta planta. ¿Vale? Pero fue hasta el año pasado, específicamente el 15 de julio del 2021, donde se declaró donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Cámara de Senadores, declaró un fallo en el uso de la marihuana, que es lo que nosotros conocemos como una declaración general de inconstitucionalidad. Esto es muy importante saberlo porque no se expidió una ley nueva. No hay una ley nueva que nos regule el uso del cannabis, sino lo que pasó aquí es que las leyes que ya estaban establecidas, donde se prohibía la manipulación, la distribución y la posesión de ciertos narcóticos y ciertas sustancias estupefacientes y psicotrópicas, dentro de ellas el cannabis, específicamente el THC, la Suprema Corte de la Justicia lo que dio es un fallo en estas leyes. Entonces, simplemente lo que, hagan de cuenta, pasó fue tachar ciertas enmiendas, ciertos artículos que estaban dentro de esta ley y crearon ciertas regulaciones para poder poseer y manipular esta planta. Más no se dio una nueva legalidad, sino que simplemente se modificó un poco lo que ya estaba y se tacharon algunas enmiendas y regulaciones que ya había. ¿Vale? A partir de esto se promulgó y se expuso la ley para regulación, la ley para la regulación para el uso del cannabis. Esta ley la tenemos nosotros en línea, la podemos revisar buscando en el buscador de su preferencia, y aquí es donde se estipula todo lo que confiere al
al uso de esta planta, de la planta del cannabis. Aquí hay muchas disposiciones generales, hay subartículos que nosotros podemos leer donde especifican justo muchos apartados. Dentro de ellos tenemos todos estos. En esta ley se especifican todo lo que confiere al almacenamiento, al aprovechamiento, a la comercialización, al consumo, cosecha, cultivo, distribución, transporte, suministro, venta, plantación, patrocinio, a la ingesta, a la publicidad, a la producción, a la siembra. Todo lo que se ve en esta diapositiva es lo que toca esta ley y lo estipula y lo describe, ¿vale? Algunas de estas enmiendas no están tan específicas y es importante, en caso, por ejemplo, de una persona que no está tan adentrada en toda la cuestión legal, que sí lo verifique con organizaciones o con personas que estén un poquito más familiarizadas con el ámbito legal, porque hay ciertas leyes que si uno no sabe muy bien de terminología de este ramo, pues sí puede ser un poco confusa y hasta en algunas cosas un poco contradictoria. Entonces, sí es importante que nosotros, en caso de querer cosechar, cultivar o simplemente por consumo de esta planta, leamos esto porque siempre es bueno tener un conocimiento de qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo nosotros sobre todo podemos defendernos ante ante una organización, ante alguna institución, ¿vale?, que nos prohíbe el uso de esta planta. Actualmente, y a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, es que al menos ya tenemos una legislación, un amparo legal al menos, una defensa legal que nos pueda justo proteger de cierta manera para todo lo que conlleva la manipulación y la posesión de esta planta, ¿vale? Anteriormente, todo lo que se refería al uso del cannabis básicamente estaba prohibido, penalizado. Entonces, es una de las grandes ventajas que esta nueva declaratoria de inconstitucionalidad nos confiere. Y vamos a ver más a detalle qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, ¿vale? Entonces, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis consta de 64 artículos, de 5 títulos que se desglosan en disposiciones generales, en el uso del cannabis y sus derivados, en las autorizaciones que se necesitan para la manipulación y posesión del cannabis, ¿vale? Describe también el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que actualmente es el organismo principal que se creó para regular justamente todo el uso que refiere esta planta. También describe un apartado de infracciones y sanciones, ¿vale? Y tenemos 16 artículos transitorios, que estos son artículos que van, o en teoría se van a tener que modificar con base la ley vaya progresando y con base en las aplicaciones que tengan el tiempo, ¿vale? Además de que se reformaron ciertos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal General para justamente se me fue la palabra, perdón. Despenalizar ciertas cosas que conllevaba a la producción y manipulación de esta planta, porque esta declaración de inconstitucionalidad entró en vigencia aproximadamente a finales del año pasado, ¿vale? Principios de este año, finales del año pasado, me parece. Entonces, esta declaratoria se aplica en todo el territorio mexicano, que anteriormente, por ejemplo, lo que se solicitaba era un amparo que se expediente en la COFEPRIS. Este amparo se podía solicitar solamente de manera individual y solamente por la persona que como tal lo solicitaba. Esta declaratoria lo que nos permite es que nosotros aún tenemos que solicitar esta regulación que es gratuita, que se transmite en el portal de la COFEPRIS, y nos permite ya manipular más libremente el cannabis con base en la declaratoria que está estipulada en esta ley, ¿vale? Pero ese amparo, o más bien esa ley, se aplica para toda persona mayor de edad que quiera solicitarla, ¿vale? Anteriormente solamente la persona que solicitaba el amparo directamente para la COFEPRIS era la que era beneficiada, ¿vale? Dentro de esta ley, uno de los primeros apartados que describe es el uso del cannabis, ¿vale? Que esto se le conoce como el uso adulto, o lo describe como tal, como uso adulto. ¿Por qué? Porque el cannabis solamente puede ser manipulado, cosechado, vendido, consumido por personas mayores de edad. Está estrictamente prohibido que cualquier persona menor de edad tenga contacto con el cannabis de manera directa o indirecta. Y este uso, ¿vale?, el uso adulto, y los derivados del cannabis, no nada más la planta per se, sino también, por ejemplo, extractos o alguna cosa que se extraiga de las moléculas de la planta,
puede ser dividido en uso personal o también lo que se conoce como el autoconsumo y el uso compartido. Para el uso personal está estipulado en esta ley que por individuo nosotros podemos tener un máximo de 6 plantas y en caso de personas que cosechen en su domicilio un máximo de 8. ¿Vale? Esto, recuerden, es previamente, o más bien es posterior a nosotros solicitar una de las licencias que se expiden gratuitamente ante el organismo regulador, que sería la COFEPRIS. Y por otro lado tenemos el uso compartido. El uso compartido está dado o se permite por asociaciones de entre 2 hasta 20 personas máximo, ¿vale? Donde cada persona, cada individuo formado, que conforma la asociación puede tener un máximo de 4 personas, de 4 plantas, perdón, de 4 plantas por persona que integran la asociación. Para esto se deben de tener permisos legalmente expedidos por las instituciones, en este caso la COFEPRIS, ¿vale? Perdón, y en caso de existir una asociación, el nombre de la asociación debe de estipular cuál es, básicamente describir el porqué de la asociación, cuál es el punto y cuál es el objetivo de la asociación. Debe de estar estipulado en el nombre y no debe de poseer dentro del nombre frases o palabras que promocionen el consumo del cannabis. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una asociación X o Y, a una asociación civil, y yo le pongo a lo mejor a mi asociación consumidores libres de cannabis, yo no puedo ponerle ese nombre porque en la frase, en el título de mi asociación, estoy teniendo la palabra consumo y yo no puedo estipular y describir esa acción dentro de la descripción de mi asociación o congregación además, ¿vale? Dentro de los otros artículos y estipulaciones es que queda prohibida la comercialización de cualquier tipo de producto que exceda el porcentaje de THC y CBD permitidos previamente puestos por la COFEPRIS y que todo producto que se produzca, valga la redundancia, a partir de las moléculas de la planta, tiene que tener en su empaquetado las estipulaciones y una leyenda de advertencia para el consumo de esa sustancia o ese producto que yo voy a estar comercializando. Y dentro de ese empaquetado, del 30 al 50% del espacio total del empaquetado debe de tener esta leyenda. O sea que más o menos la mitad del espacio del empaquetado debe de estar consignado para describir las advertencias que puede conllevar la toma de este producto, ¿vale? Los porcentajes de THC y CBD permitidos oscilan más o menos en menos del 1% tratándose del THC. El CBD es un poco mayor porque recordemos que el CBD no está estipulado como un componente psicoactivo, que en realidad sabemos que el CBD para las personas que estudiamos el cannabis sí es un componente psicoactivo, lo que no es un componente psicotrópico, que esa es la gran diferencia, que eso ya lo hablaremos en otros seminarios más adelante, ¿vale? También está descrita la investigación en esta planta y la investigación debe enfocarse en el estudio de las propiedades de esta planta con base a sus propiedades nutricionales, industriales y productivas, así como las características agronómicas de la planta del cannabis. Esto está conferido estrictamente para ciertas instituciones y universidades, tanto públicas o privadas, que deben de tener licencias previas para esto. Y en personas adultas que puedan acceder al cannabis a través de la compra en establecimientos autorizados mediante el autocultivo, ¿vale? Siendo parte de las asociaciones de consumo del cannabis psicoactivo. O sea que toda persona adulta que pueda acceder al cannabis debe de tener alguna licencia para poder comprarla en establecimientos autorizados previamente por la institución, en este caso el COFEPRIS, ¿vale? O debe de pertenecer a alguna asociación con su licencia, obviamente pertinente. De aquí surgió, de estas necesidades, un instituto para regular justamente todas estas cosas que respectan a la planta, que es el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Este instituto es un órgano que es desconcentrado de la Secretaría de Salud. Entonces, este organismo como tal no pertenece ni a la Secretaría de Salud ni a alguna otra secretaría como tal directamente, pero sí tiene que rendir cuentas a estas instituciones, a estos sectores gubernamentales, porque este instituto lo que hace básicamente es administrar todas las políticas públicas que ya están expedidas para el uso del cannabis, todo lo que
conlleva a la producción, a la plantación, a la cosecha, al consumo, a la expedición de licencias, a los amparos que se quieran solicitar. Todo esto tiene que pasar por medio, en teoría, de este instituto. Este instituto lo que tiene, y el objetivo principal, es regular absolutamente todo lo que tenga que ver con el uso y producción de la planta del cannabis, ¿vale? Entonces, todo lo que pasa por el instituto, hagan de cuenta que es un filtro para que ese instituto justamente rinda cuentas, ya en cuestiones de, pues, todo lo que tiene que ver con cuestión legal, de cuestiones legales, económicas, epidemiológicas, en el uso, de consumo y manipulación de la planta, ¿vale? Entonces, ustedes hagan de cuenta que es como un filtro antes de los organismos que están por arriba de él, que expiden otro tipo de leyes como la Secretaría de Salud Pública, por ejemplo, ¿vale? Dentro de la Ley General del Cannabis hay estipulaciones donde se prohíben ciertos actos y ciertas cuestiones donde también se describen las sanciones. Una de las prohibiciones principales para el uso y manipulación del cannabis es consumir el cannabis en establecimientos públicos como escuelas, establecimientos gubernamentales o cerca de establecimientos gubernamentales, y todo lugar donde quede prohibido el uso del tabaco conforme a la Ley General para el Control del Tabaco. O sea, lugares públicos donde esté prohibido el consumo de tabaco, también es donde está prohibido el consumo del cannabis, así como otro tipo de lugares como instituciones, sobre todo escuelas tanto públicas, privadas, hospitales, edificios de gobierno y lugares de mucha concurrencia como por ejemplo conciertos, salas de teatro y lugares, centros de convenciones, por ejemplo, parques, lugares donde haya mucha gente, ¿vale? Y también queda prohibido el consumo del cannabis frente a menores de edad y lugares cercanos donde este tipo de personas, menores de edad, puedan inhalar el humo del cannabis. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en mi domicilio y yo estoy fumando cannabis, pero hay menores de edad presentes, yo tengo que irme a un espacio dentro de mi propiedad donde los menores de edad no puedan ver, ni oler, ni tener ningún tipo de contacto con los residuos de la planta o el humo de la planta, ¿vale? Esto es bien importante porque aquí es donde se complica un poco la cosa, porque necesitamos barreras estrictamente físicas para evitar el contacto directo, aunque sea solamente visual, de alguna persona con la planta que no dé su consentimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a alguna reunión o voy a alguna fiesta y yo empiezo a consumir la planta y hay personas dentro del espacio que a lo mejor no son menores de edad, pero que no dan su consentimiento, en teoría esas personas pueden ir con la autoridad y me pueden dar una falta por incurrencia a este tipo de cosas, ¿vale? Dentro de otra de las cosas que se especifican dentro de la ley del cannabis es el gramaje. ¿Qué tanta cantidad de cannabis yo puedo portar sin penalizarse? Dentro de lo que está permitido es una cantidad entre 0 y los 28 gramos de cannabis. Entonces, si yo porto en la calle, en vía pública, este tipo de cannabis, no la estoy consumiendo, no la tengo a la vista, pero no sé, si me detienen y me la encuentran, por así decirlo, no me pueden como tal detener ni me pueden dar una sanción. Sí me pueden llevar, por ejemplo, a algún organismo cívico, pero anteriormente lo que se hacía era llevarse al Ministerio Público. Ahora no pueden tener ese proceso legal. Por ley, si yo tengo una cantidad que está dentro de este gramaje, no me pueden proceder legalmente y me pueden dar una sanción si yo no le estoy consumiendo ni le estoy, ¿cómo se dice? Ni estoy haciendo algún tipo de transacción con ella, ¿vale? La posición entre 20 y 200 gramos de cannabis, recuerden que más de 28 gramos, la posición entre 28 y 200 gramos de cannabis ya se sanciona. Por arriba de los 28 gramos ya es una cantidad que está sancionada porque excede justamente la cantidad para uso personal. Este tipo dependiendo de la gravedad de la multa, de qué tanta cantidad o el espacio donde yo la aporte o el contexto donde se esté pues dando la incurrencia, puede oscilar entre una multa de aproximadamente 5,000 hasta 11,000, 12,000 pesos, ¿vale? Que sería aproximadamente entre 600 y 120 UMAS, ¿vale? Que son unidades de medida. Que es con lo que se confiere, por ejemplo, las penalizaciones económicas, las sanciones económicas, ¿vale? Y por último, ya posesiones mayores a 200 gramos son castigadas con prisión, ¿vale? De varios meses hasta varios años. Entonces,
Esto es importante saberlo porque para consumidores, sobre todo autoconsumidores, si yo, por ejemplo, voy en la calle o voy manipulando algún tipo de cannabis o extracto que tenga cannabis, dentro de ellos principalmente el THC, y por alguna razón las autoridades me detienen y ven que tengo este tipo de sustancias, si yo estoy dentro del gramaje permitido, en teoría no tienen que proceder legalmente contra mí. Me pueden llevar, por ejemplo, a alguna oficina de gobierno a que me levanten o aparentemente me levanten una sanción, pero no deberían de proceder en alguna cuestión legal si yo solamente la tengo en mi posesión. Si no la estoy manipulando, si no la estoy manipulando frente a menores de edad o no la estoy consumiendo, no tendrían por qué proceder legalmente siempre y cuando yo no exceda los 28 gramos. ¿Vale? Y para esto siempre es necesario tener una licencia. Nosotros tenemos que tramitar en teoría una licencia para poder manipular, poseer, cosechar y todo lo que conlleva al uso de la planta. Y de esto tenemos 5 tipos de licencias específicas y cada una de ellas tiene especificaciones y tiene requerimientos específicos, que esto ya está más descrito en la página de la COFEPRIS. Si yo, por ejemplo, soy una asociación o soy una asociación que quiere a lo mejor comercializar extractos que posean ciertos componentes de la planta, yo necesito solicitar una licencia para esto específicamente, donde se confieren y me describen lo que yo puedo hacer y no. ¿Vale? Y aquí obviamente cambia los tipos de sustancias que yo puedo manipular, los procedimientos que yo puedo hacer, el tipo de comercialización que yo puedo hacer, ¿vale? En cambio, por ejemplo, si yo solamente quiero solicitar una licencia de autocultivo, que esta licencia de autocultivo me da y me permite tener en mi domicilio, en domicilio privado, cierta cantidad de plantas y yo puedo manipular y hacer ciertas cuestiones, extracciones para uso propiamente personal. Siempre y cuando, recordemos, no esté cerca de algún espacio público, como espacio, un edificio gubernamental, una escuela, un hospital y demás. ¿Vale? Dentro de las otras licencias que tenemos, por ejemplo, la de transformación, donde se especifica, por ejemplo, procedimientos como la preparación, transformación y producción de ciertos extractos de cannabis, como ciertas ceras, ciertos oleatos, maceraciones, ¿vale? Que ya es un poquito más a mayor cantidad. Si yo, por ejemplo, quiero un autocultivo, yo sería nada más para una cuestión propiamente. Si yo quiero hacer algún extracto, alguna maceración, esta, por ejemplo, sería una licencia que sería buena tramitar. En cambio, si yo, por ejemplo, quiero exportar la planta o quiero exportar semillas, entonces aquí se vuelve un poquito más complicada la cosa, porque aquí ya nos metemos en políticas internacionales. Entonces, aquí este tipo de licencias van enfocadas más como a empresas más grandes y obviamente necesitan una licitación y requerimientos mucho más grandes, y me parece que este tipo de licencias sí tienen un costo económico. Las licencias de autocultivo son gratuitas. Estas se pueden solicitar siempre y cuando yo sea mayor de edad y tenga un comprobante de domicilio, ¿vale? Y pueda comprobar, obviamente, que soy mayor de edad. Y el último tipo de licencias que se expide es por investigación. Este tipo de licencias están expedidas para instituciones y universidades solamente, y aquí se tiene que especificar la adquisición de ciertas plantas o semillas para el siembro y la cosecha dentro de las cantidades que especifica el estudio que se está solicitando, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de licencias. Ya para más a fondo pueden ustedes revisar cada requerimiento de estas dentro de la página de la institución de la COFEPRIS o en el Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis. Ahora, de manera general, ¿qué es lo bueno? ¿Qué son los puntos que nos benefician a nosotros como consumidores, como cosechadores, ¿vale? En la nueva declaración de inconstitucionalidad? Bueno, uno de ellos es un mayor número de licencias. Entre mayor regulación y más facilidad de tramitarlas, pues obviamente más factible para nosotros como consumidores y autocosechadores el tenerlas, ¿vale? Recordemos que son absolutamente gratuitos para el autoconsumo, para el uso lúdico, y no tienen ningún costo. Si es un poco tardado, si es un poco tedioso, el portal de la COFEPRIS es un poco complejo de usarlo al principio, pero no es imposible, ¿vale? Pero sí deben de tener paciencia. No es una licencia que les venga en 2, 3 semanas. Usualmente tarda varios meses, de 6 meses hasta 9 meses inclusive. Hay veces donde se requieren hasta más de un año de espera. Entonces esperemos esto mejore con el tiempo y se agilicen todos estos trámites. Otro de los puntos positivos es que el 40% de las licencias que se expiden para el autocultivo
deben ir a comunidades específicamente afectadas por la prohibición y la criminalización del cannabis durante los primeros 5 años expedidas y regulada, aceptada la legalidad, en este caso la declaración de inconstitucionalidad, ¿vale? Y permanecer en un margen superior al 20% posteriormente a los 5 años de expedición. ¿Vale? Esto va enfocado principalmente para comunidades indígenas y comunidades de autocultivo que han sido pues muy afectadas por el tráfico de narcóticos y otro tipo de negocios ilícitos en el país, ¿vale? Además, se crearon organismos para el monitoreo y la regulación de políticas públicas del cannabis. Esto en parte es benéfico porque anteriormente lo que se hacía es que todo tipo de manipulación que conllevaba la planta era regulado por otro tipo de autoridades que pues obviamente no tenían como tal regulaciones ni sanciones específicas para esto y pues se daba malos tratos y usualmente a multas y en algunos casos años de penalización en prisión que pues no, o sea, no nos llevan muy bien, ¿verdad? Que no eran muy lógicos para esto. Y por último, se elimina hasta cierto punto la criminalización siempre y cuando el consumo y manipulación y posesión de la planta y extractos de la planta estén dentro de las cantidades y normativas que estipula la Ley General para el Uso del Cannabis, ¿vale? Recuerden el gramaje, recuerden el número de plantas, dónde sí se puede cultivar, dónde no se puede cultivar, qué tiene que, dónde no, perdón, cuál es el espacio que yo tengo que tener, no tengo que estar cerca de escuelas, de hospitales, de oficinas de gobierno, ¿vale? Y demás. Pero qué cosas no tan buenas tenemos por el otro lado, ¿vale? Pues una que la cantidad de cannabis que se puede utilizar y se puede aportar para uso personal es muy poca. 28 gramos es un gramaje pues bastante poco para uso personal, sobre todo para aquellas personas que requieren utilizar la planta para usos terapéuticos, sobre todo porque se necesitan cantidades mucho mayores usualmente para hacer extracciones. ¿Vale? Se mantiene para la licitud de semillas y licencias. Esto significa que si yo, por ejemplo, quiero cultivar y quiero a lo mejor solicitar o tramitar la importación de algunas semillas, importar algunas semillas, necesito tramitar ciertas licencias que ya tienen un costo y que ya son un poco más difíciles de adquirir. ¿Vale? Se siguen penalizando con cuotas muy altas por la aportación de cannabis, son cuotas de la verdad bastante altísimas, simplemente porque te pases de 1 gramo, ¿vale? De cantidad de la planta, ¿vale? O a lo mejor si estás dentro de 20 o 15 metros dentro del perímetro que se estipula donde en teoría no deberías de cosechar el cannabis, como por ejemplo si tienes una escuela cerca de tu colonia y la escuela está a 700 metros y la legalidad le dice que está 8, debes estar mínimo 800 metros de alguna institución pública, ¿vale? Eso es como una de las cosas, ¿vale? Debe de haber barreras físicas para que eviten el contacto del cannabis con cualquier otra persona que no dé su consentimiento previo y para menores de edad, ¿vale? Lo que mencionábamos antes. Y por la redacción del 15º artículo transitorio en la Ley de Regulación del Cannabis, al parecer, esto es al parecer, no es una realidad todavía que las personas procesadas o sentenciadas por el uso o manipulación del cannabis antes de la expedición de esta declaración de inconstitucionalidad no gozan de los beneficios de la nueva ley ni de la normatividad vigente, sino que se les sigue aplicando las sanciones previamente a la expedición de este nuevo amparo legal, ¿vale? Eso es como una de las desventajas que actualmente tenemos, pero pues son cosas que esperemos se sigan trabajando. Digo, nos tardamos, México es uno de los países que afortunadamente ya tiene algún vislumbramiento legal para el uso del cannabis. Dentro de Latinoamérica tenemos otros países como por ejemplo Uruguay, que fue el primer país en Latinoamérica en regular el uso del cannabis, tanto lúdico como medicinal. Otros países como Chile, Argentina, Colombia, ¿vale? Ahí andan todavía luchando por legalizar este tipo de plantas. Es una planta muy variada y muy versátil que esperemos, y con los años y el tiempo, esperemos si no sean tantos, siga habiendo regulaciones y siga habiendo permisos que nos permitan a nosotros como autoconsumidores, autocultivadores, el poder realizar más cosas con esta planta, porque
quien, repito, se ha adentrado al estudio de esta planta sabe que es una planta de amplio beneficio, tanto en el ámbito recreacional, pero sobre todo en el ámbito terapéutico. El cannabis es una planta que tiene muchas posibilidades de uso, tanto en el área farmacológica como en el área terapéutica, pero también en el área industrial. Recordemos, por ejemplo, que el cáñamo se utiliza para hacer desde combustible, desde alimentos, hasta telas y productos biodegradables. Entonces, estos son uno de los puntos que están especificados que nosotros podemos usar y que es bueno que conozcamos y nosotros vamos a meternos en la manipulación, el autoconsumo, la cosecha, todo lo que confiere a esta planta, ¿vale? Porque entre más conocimiento nosotros tengamos, más armas tenemos para defendernos. Entonces, espero este seminario haya sido de ayuda. Esto es solamente un punto general, muy por encima de todo lo que es la legalidad. Recordemos que pues esto va a seguir cambiando conforme los años y siempre nos tenemos que seguir actualizando y siempre es bueno tener contacto también con personas que estén más metidos en el ámbito legal y nos puedan ayudar y faciliten un poco más la información porque no siempre es tan claro. Entonces, sin más que agregar, esto sería todo por el seminario de hoy. Como siempre es un gusto compartir con ustedes, espero haya sido de su agrado y de su ayuda. Les mando un saludo de donde quieran que nos estén sintonizando y aquí los veo, aquí los espero para próximos seminarios que seguiremos transmitiendo. Un saludote y que pasen muy bonito día.